Bienvenido y bienvenida a Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador. Un espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Quédese con nosotros. Hola, bienvenidos. Este es nuestro podcast Estudio ONU, su espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Tenga en cuenta que estamos en distintas plataformas de podcast a través de iVoox y este espacio es presentado por Naciones Unidas El Salvador. Les saluda Roberto Reyes. En cada episodio siempre buscamos que usted se informe, que tome sus propias decisiones. Y este contenido es útil para todas las personas, así que coméntelo, compártalo con sus amigos y conocidos para hacer de esto una herramienta útil de información. Hoy vamos a hablar mucho de la pobreza multidimensional, que ha sido entendida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD como un concepto más allá de la falta de ingresos para la satisfacción de necesidades, sino más bien como personas que sufren carencias en las dimensiones de educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y nivel de vida en general. Pero para saber qué es y cómo funciona esta herramienta, hoy nos acompaña Rodrigo Barraza, analista de políticas y coordinador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Roberto, por la invitación y un gusto a todos por estar en este espacio. Muy bien. Empecemos por algo básico. A través de la herramienta de pobreza multidimensional, ¿qué dimensiones identifican que aumentan el riesgo de los hogares frente hoy a esta pandemia del COVID-19? Muchas gracias. Sí, bueno, el índice de pobreza multidimensional es realmente un avance que permite avanzar y conceptualizar la pobreza a partir de privaciones que van más allá del ingreso, como tú mencionabas al inicio. Antes de 2014, en El Salvador, la pobreza se medía únicamente utilizando el método de ingresos y de la canasta básica alimentaria, que es la que representa la línea de pobreza, ¿verdad? Que ayuda a identificar quiénes son los hogares que no logran cubrir el costo de la canasta básica, y esos eran los que eran identificados como pobres. Ahora bien, desde el 2010, el PNUD, en el informe mundial sobre desarrollo humano, presentó por primera vez una medición de pobreza multidimensional en la que la pobreza se medía por otras privaciones, y estas privaciones tienen que ver con dimensiones como la educación, las condiciones de vivienda, el trabajo y la seguridad social, la salud y los servicios básicos y seguridad alimentaria y la calidad del hábitat. Entonces, en esas 5 dimensiones existen, digamos, otros indicadores dentro de cada una de ellas que permiten identificar distintas áreas de la vida de las personas, ¿verdad? Y del bienestar, donde existen privaciones. En el caso del COVID, ¿verdad? Y frente al riesgo que representa el COVID para las personas, nosotros identificamos que existen 6 factores que están relacionados con la pobreza multidimensional, que son o que aumentan el riesgo que tienen las personas de contraer, ¿verdad? O verse afectadas, ¿verdad? Por la pandemia del COVID. Estas son el hacinamiento, porque el hacinamiento, digamos, cuando es muy alto el número de personas que comparten un mismo espacio, ya se ha señalado que existe un mayor riesgo de transmisión. El otro riesgo importante es la falta de acceso a la seguridad social, y esto sobre todo porque digamos, existe un riesgo grande en un dilema entre la salud y la economía, ¿verdad? Entonces, este dilema va a hacer que de alguna forma incremente el riesgo que tienen las personas frente al desempleo y la recesión. Un tercer riesgo es el subempleo, ¿verdad? También quienes tienen empleos precarios, en este caso, van a tener una potencial pérdida de ingresos. Y los últimos 3 tienen que ver con el agua, ¿verdad? Cuando las personas no tienen acceso a agua, tiene un efecto en la prevención del contagio, tiene un efecto también en la falta de acceso a servicios de salud. Si yo no tengo un
un servicio de salud cerca de mi casa, tengo también un riesgo mayor frente al COVID, y la falta de acceso a saneamiento, ¿verdad? Que esto es básicamente tener un baño, ¿verdad? Que me permita, que ya sea de fosa séptica o con agua potable, ¿verdad? Que me permita a mí hacer mis necesidades, ¿verdad? Sin contagiar a otros, ¿verdad? Esos son básicamente los 6 riesgos que nosotros identificamos. ¿Cómo? Bueno, de todos es sabido que el COVID es un fenómeno que vino y apareció, ¡pum!, en cuestión de meses. Pero ¿cómo estaba El Salvador antes de esta pandemia? Bueno, El Salvador, y esa es una buena pregunta, porque nosotros hemos señalado que El Salvador enfrenta la pandemia del COVID con condiciones preexistentes de pobreza, ¿verdad? Ya antes de que el COVID viniera, El Salvador ya tenía, digamos, cierto nivel de privaciones altos en varias de estas dimensiones que hemos señalado. Por ejemplo, en el que 28 de cada 100 hogares, ¿verdad?, estaban en condición de pobreza multidimensional. En términos de personas, esto equivale casi que 33 de cada 100 personas a nivel nacional vivían en condición de pobreza multidimensional. Y hay que señalar también que la incidencia que tiene la pobreza, ¿verdad?, que es este grado de pobreza multidimensional que se tiene, también afecta más las áreas rurales que las áreas urbanas, ¿verdad? Porque la tasa de pobreza multidimensional en el área urbana es más o menos, para en el año 2018, que era el último dato disponible, ¿verdad? Fue de 17.1%, y en el área rural era del 48%, mientras que a nivel nacional el promedio andaba por 28%, ¿verdad? Entonces, estas condiciones preexistentes, El Salvador, obviamente, uno no puede resolver la pobreza de un día para el otro, ¿verdad? Pero se convierten en un desafío frente a una pandemia como la que ahora enfrentamos, especialmente porque algunas de las dimensiones donde habían más retraso, ¿verdad?, Ujú. tienen que ver con la educación de adultos, con el rezago educativo y el cuidado temprano, con la calidad de vivienda, que eran algunos de los elementos que señalábamos, y con acceso a servicios, ¿verdad? Como al agua potable y al saneamiento, ¿verdad? Entonces, esas eran algunas de las condiciones previas que existían, y que se convierten hoy en riesgos frente a la pandemia del COVID, ¿verdad? Y en este corto plazo que ha habido entre que empezó el COVID para acá, ¿qué cambios significativos han habido? Yo creo que entre los cambios que uno puede identificar es que se ha tratado de dar respuesta a varias de estas privaciones que se señalan dentro de la medición de pobreza multidimensional. Por ejemplo, en cuanto al acceso al agua potable, ¿verdad?, que no es fácil construir tuberías de un día para el otro, ¿verdad? Y tratar Sí. de llevarla a puntos retirados de la capital, ¿verdad? Pero sí se han visto esfuerzos, por ejemplo, de tratar de acercar puntos de lavado de manos en mercados, en comunidades, ¿verdad? Que ayuden un poco al tema de prevención. También se ha visto un aumento, digamos, del número eh, de servicios de salud que se tienen, ¿verdad? Esto, sobre todo por el hospital, Ujú. la adecuación de ciertos espacios también para personas que puedan tener los síntomas o sean asintomáticas. Eso La, también la ha implicado creación, un aumento del acceso a los servicios de salud, ¿verdad? sí. Entonces, creo que sí se han logrado con algunos esfuerzos ir atacando, ¿verdad?, estos factores que de alguna u otra manera incrementan el riesgo para las personas. ¿Qué tipo de hogares son más vulnerables por acumular estas dimensiones? Yo creo que en cuanto a la vulnerabilidad, ¿verdad? Hay que entender que la vulnerabilidad es, bueno, todos somos sujetos de algún riesgo, ¿verdad? Pero la vulnerabilidad depende un poco de otras características o condiciones preexistentes también, ¿verdad? Una persona en términos de salud, ¿verdad? Se ha dicho que las personas de cierta edad, con ciertas
dolencias o con ciertas enfermedades crónicas tienen un mayor riesgo. Lo mismo pasa cuando hablamos de características sociales, ¿verdad? Entonces, esta vulnerabilidad en el caso de El Salvador frente al COVID creemos que se concentra en 4 hogares. Uno es en los hogares que tienen jefaturas de hogar mujeres, porque son hogares monoparentales, los cuales representan cerca de 3 de cada 10 del total de hogares en El Salvador, y su vulnerabilidad responde a que en general las mujeres en el país tienen una participación económica más baja que los hombres, con una brecha salarial de casi 33%, que ellas están sobre todo representadas, las mujeres, en ramas económicas como el comercio, los hoteles, los restaurantes, las enseñanzas, y estas actividades han sido bastante afectadas con el confinamiento. Entonces, se vuelve por eso, ¿verdad? Los hogares con jefaturas de hogares, un grupo bastante vulnerable, lo mismo que los hogares que tienen personas dependientes de mayores de 60 años, porque el riesgo que representa, digamos, para las personas de mayor edad, porque tienen tasas o mayores probabilidades de requerir hospitalización e incluso necesitar unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces estos hogares se convierten en un segundo grupo. Un tercer grupo son los hogares pobres multidimensionales, ¿verdad? Que muchos de ellos acumulan estos 6 factores que mencionaba al principio. Y por último, un grupo que está, digamos, es específicamente vulnerable por las consecuencias económicas que tiene el COVID en este caso, es aquellos que tienen que en su ingreso, ¿verdad? Poco más de un tercio de su ingreso depende de ingresos de remesas familiares, ¿verdad? Porque no hay que olvidar que El Salvador es una economía estrechamente vinculada con los Estados Unidos. Es su principal socio comercial y además es el lugar de residencia de cerca de 2.5 millones de salvadoreños, ¿verdad? Solo en 2008 estos fueron más o menos 164,000 hogares los que tenían alta dependencia de remesas, y dado que se espera una recesión económica grande, ¿verdad? Entonces existe esta cantidad de hogares que pueden quedar vulnerables frente a lo que vaya pasando a medida evoluciona la pandemia, ¿verdad? ¿Qué medidas proponen para atender la situación de estos hogares? Bueno, nosotros, y hay un debate en que deberían, ¿verdad? Catalogarse las respuestas entre respuestas sanitarias y respuestas económicas, ¿verdad? Nosotros proponemos 2 grupos de propuestas, de respuestas, que son aquellas sanitarias, ¿verdad? Que creemos que son las que están relacionadas, obviamente, con los servicios de salud, pero en este caso también con el hacinamiento, con el agua potable, con el saneamiento, porque todo eso depende de alguna forma, ¿verdad? O va a afectar la salud de las personas. Y la otra es el grupo de respuestas económicas, particularmente aquellas que atienden la seguridad social y el subempleo, ¿verdad? Entonces nosotros hemos hecho 2 grupos como de propuestas en este sentido, que son respuestas inmediatas, tanto sanitarias como económicas, y otras son respuestas nosotros llamamos recuperación temprana, ¿verdad? Que son las que el periodo de recuperación de la pandemia deberían ser atendidas. ¿A quién le tocaría fomentar que se lleven a cabo estas recomendaciones? Por ejemplo, creemos que en esto tiene que haber una integración de distintos niveles de actores, de gobiernos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, al hablar de medidas inmediatas, ¿verdad? De respuesta inmediata en las privaciones de agua potable, ¿verdad? Nosotros
Creemos que no corresponde, obviamente, y además porque el servicio de agua potable no depende únicamente de el ANDA en este caso, sino que depende muchas veces de juntas de agua o de otros proveedores, ¿verdad? Entonces tienen que haber de alguna manera otros actores involucrados, ¿verdad? Entonces la idea es que se involucren estos gobiernos locales, juntas directivas de agua que administran este recurso, ¿verdad? Entonces es necesario de alguna manera también involucrar a estos actores en el servicio. En el servicio de salud, ¿verdad? Que hablamos como respuesta inmediata nosotros por ejemplo, de la planificación de escenarios epidemiológicos, de una identificación rápida de poblaciones vulnerables en distintos municipios, de campañas de información. Estas son obviamente acciones que corresponden de alguna forma a las respuestas más epidemiológicas al gobierno central y al Ministerio de Salud, pero en la concientización también pueden entrar otros actores, ¿verdad? Actores de la sociedad civil, y se ha visto esto en redes sociales, que algunas organizaciones promueven lavado de manos, distanciamiento social, ¿verdad? Ahora, en otros tipos, ¿verdad? Como en este caso las respuestas de hacinamiento y saneamiento, ¿verdad? Ahí claramente la respuesta tiene que también estar centrada más en instituciones del gobierno central y del gobierno local, ¿verdad? Que son aquellos que de alguna forma pueden ayudar en el hacinamiento y el saneamiento, ¿verdad? Ya sea con una planificación y habilitación de centros de contención, con una identificación de poblaciones vulnerables y con la distribución de paliativos como cloro, alcohol gel, jabón, ¿verdad? Y otros insumos que pueden ayudar de alguna forma a la higiene de las personas. Y evitar que se expandan. De todas estas variables que se mencionaron, ¿por dónde es que se debería iniciar? Bueno, nosotros creemos que mucho de esto ya ha comenzado y estamos realmente complacidos de ver que ya varias de estas propuestas están ocurriendo, como distribución de canastas alimentarias, ¿verdad? Ya vimos un esfuerzo de hacer un subsidio y transferencias monetarias para para ciertos grupos de personas con mayor vulnerabilidad, pero esos son, digamos, las respuestas como inmediatas y que tenían que ocurrir de alguna forma en los primeros días de la emergencia. Ahora, nosotros las respuestas más de recuperación temprana, que debería ser, bueno, una vez logremos reaperturar la economía y comencemos a entrar a este nuevo normal, también deben hacerse esfuerzos por tratar de identificar estos hogares que mencionábamos, ¿verdad? Que serían los hogares con jefaturas de mujeres, ¿verdad? Aquellos que tienen poblaciones adultas mayores, etcétera, y tratar de, para cada uno de estos grupos, hacer programas, respuestas de política pública que sean un poquito más elaborados, ¿verdad? Y que atiendan las necesidades específicas que tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Que como un ejemplo de esto, ¿verdad? Es dada que va a haber un periodo de recesión económica grande, ¿verdad? Se tienen que empezar de alguna forma a dilucidar lo que nosotros hemos llamado canastas de resiliencia, ¿verdad? Cada hogar necesita distinto tipo de canastas, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, cuando se trata de hogares de mujeres, ¿verdad? Necesitan canastas de cuidado, y esto implica adaptar servicios públicos o comunitarios a la provisión de servicios de cuidado, ¿verdad? Porque una persona y una mujer, sobre todo, que está inserta en el mercado laboral, no puede ir a trabajar si no tiene quien le cuida a sus hijos, ¿verdad? Entonces, correcto, ¿qué alternativa podemos darle a las personas que están en esta condición? Lo mismo una persona que por su edad tal vez no puede salir, ¿verdad? Y que puede estar habituada o inserta en el comercio informal, digamos, estas personas van a necesitar canastas alimenticias por un periodo más largo, entonces hay que anticiparse a políticas un poquito que no solo sean la entrega de comida, sino que ya impliquen, por ejemplo, la entrega de vouchers de comida, ¿verdad? Y la entrega de alguna forma, ¿verdad?, de transferencia monetaria que les permita subsanar esta necesidad que tienen, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos
digamos, la concepción que tenemos, que tienen que ser ciertas acciones de corto plazo, pero otras más de mediano plazo, ¿verdad? Para una recuperación y una vuelta a la normalidad. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Él es Rodrigo Barraza, analista de políticas y coordinador del informe de desarrollo humano del PNUD. Muchas gracias por esta charla y por esa explicación tan grande, tan buena. No, muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias a los oyentes y por la invitación también. Bueno, este es Estudio ONU, su espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Recuerde, quédese en casa y quédese con nosotros a través de este podcast. Estudio ONU, presentado por Naciones Unidas El Salvador. Les acompañó Roberto Reyes. Recuerde que Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador, está alojado en varias plataformas y busca ser una herramienta para la reconstrucción social y económica. Recomiende cada capítulo y suscríbase a nuestros canales en Spotify y YouTube. Búsquenos como Estudio ONU El Salvador. Pensemos en un futuro próspero y sostenible. Pensemos en cómo hacerlo realidad. En Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador, nuestro tema esta semana será Acuerdo de París y recuperación socioeconómica. Estudio ONU, el podcast donde pensamos en un futuro próspero y sostenible. Está disponible en Spotify y YouTube. Síguenos y recomiéndenos.